¿Conoces ese momento en el que todo tu mundo se derrumba y te das cuenta de que has estado viviendo una mentira? Bueno, el mío ocurrió 3 días después de enterrar a mi esposo de 22 años, mientras aún llevaba el mismo vestido negro de su funeral. Antes de adentrarnos en esta increíble historia, me gustaría saber desde dónde la ves hoy. Deja tu ciudad en los comentarios. Bien, comencemos. Soy Elena Morrison, tengo 65 años y creía conocer bastante bien mi vida. Ex enfermera, esposa devota y al parecer, la mujer más crédula de California. Porque ahí estaba, de pie en lo que creía mi sala, con un documento legal en la mano que bien podría haber sido mi sentencia de muerte. Lo siento, señora. Señor Morrison, dijo el abogado, sin mostrarse apenado. Pero la casa se compró antes de su matrimonio y quedó a nombre exclusivo de su difunto esposo. La ley de California es compleja en estas situaciones, y la señorita Stevens está impugnando sus reclamaciones de bienes gananciales. Hasta que esto se resuelva en el tribunal, tiene derecho a pedirle que desocupe la casa. Camila, mi hijastra, la mujer de 40 años que apenas me había hablado desde que su padre y yo nos casamos, salvo para pedirme dinero o criticar mi cocina. Estaba de pie detrás del abogado con los brazos cruzados, con unos vaqueros de diseñador que probablemente costaban más que mi presupuesto mensual para la compra. Camila, seguro que podemos llegar a un acuerdo, dije, odiando que mi voz sonara débil y suplicante. Este ha sido mi hogar durante más de 2 décadas. Entonces sonrió, y fue lo más frío que había visto en mi vida. Ay, Elena, dulce e ingenua Elena, ¿de verdad creías que iba a dejarte quedarte aquí para siempre? El abogado se removió, incómodo. Señorita Stevens, quizás podría darle tiempo a la señora Morrison para que busque alternativas. 30 días, interrumpió Camila con la voz áspera como un cristal roto. Eso es más que generoso para alguien que nunca fue realmente familia. Sentí que me flaqueaban las rodillas. 22 años de matrimonio, de cuidar al padre de esta mujer, de intentar ser madre de una niña que me odió desde el primer día. Y esta fue mi recompensa. Camila, tu padre me amaba. Construimos una vida juntos. Sintió lástima por ti. Ella estalló. Eras una viuda solitaria cuando lo conociste. ¿Recuerdas? Era demasiado bueno para romperte el corazón. Pero en el fondo sabía lo que yo siempre supe. ¿Y qué era eso?, pregunté, aunque temía la respuesta. Que nunca fuiste lo suficientemente buena para él. Nunca lo suficientemente buena para esta familia. Tomó su bolso de diseñador y se dirigió a la puerta. 30 días, Elena. No me hagas llamar al sheriff. Después de que se fueron, me senté en el sofá donde mi esposo y yo habíamos visto innumerables películas, compartido el café del domingo por la mañana y planeado lo que creíamos que serían nuestros años dorados juntos. El silencio era ensordecedor. Caminé a través de la casa tocando objetos familiares que aparentemente ya no eran míos. La vajilla de boda que nos habían regalado, las fotos de nuestros viajes, incluso el jardín que había cuidado con esmero durante 2 décadas. Nada de eso me pertenecía. Esa noche llamé a mi hermana en Phoenix. Marie, necesito decirte algo. Elena, suenas fatal. ¿Qué pasa? Cuando terminé de explicar, hubo una larga pausa. Entonces Marie dijo en voz baja, cariño, ojalá pudiera ayudarte, pero las facturas médicas de Bob nos han dejado sin blanca. Apenas podemos pagar nuestra propia casa. Después de colgar, me senté a la mesa de la cocina e hice los cálculos. Mi licencia de enfermería había expirado hacía años. Mi seguridad social no cubría el alquiler de ningún lugar decente. Tenía unos $3,000 en mi cuenta de ahorros. A los 65 años, estaba a punto de quedarme sin hogar. Pero lo que descubrí después lo cambió todo. ¿Alguna vez has estado tan desesperado que te planteas cualquier cosa? En serio, cualquier cosa. Porque ahí me encontré 2 semanas después, sentada en una cafetería del centro, marcando ofertas de trabajo con un bolígrafo rojo y preguntándome si ser recepcionista en Walmart era demasiado ambiciosa para alguien de mi edad. Se necesita acompañante para personas mayores. Leí en voz alta. Seguro que disfrutan de los gatos. Bueno, era alérgica a los gatos, así que lo descartaba. Niñera a tiempo parcial, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué padre quiere a una persona de 65 años cuidando a sus hijos?
Estaba a punto de rendirme cuando algo me llamó la atención. Era un pequeño anuncio casi oculto al final de la página. Se busca cuidadora con experiencia. Mujer mayor de 60 años, atención privada para profesionales en silla de ruedas. Excelente salario. Alojamiento y comida incluidos. Solo consultas serias. Lo leí 3 veces. Mayor de 60 años. La mayoría de los anuncios buscaban cuidadoras jóvenes y dinámicas. Era inusual, pero inusual era lo único que me quedaba. El número de teléfono me condujo a un servicio de contestador. Residencia Cruzada. Contestó una voz profesional. ¿En qué puedo ayudarle? Llamo por el puesto de cuidadora. Un momento, por favor. Tras lo que me pareció una eternidad, se oyó otra voz. Más joven, mujer, eficiente. Soy Sara, la asistente del señor Cross. ¿Tiene experiencia médica? Fui enfermera titulada durante 30 años antes de jubilarme. ¿Edad? Dudé. 65, perfecto. ¿Puedes venir a una entrevista mañana a las 2? Sí. ¿Dónde? Me dio una dirección en Malibú. ¿Malibú? Hasta el código postal decía que era dinero. Trae tus credenciales de enfermería y 3 referencias. El señor Cross es muy exigente con su personal. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono. Algo raro en todo el asunto. ¿Quién quería específicamente un cuidador de ancianos? ¿Y por qué alguien con tanto dinero como para vivir en Malibú buscaba trabajo a través de un anuncio clasificado en el periódico? Pero la desesperación exigía medidas desesperadas, y yo estaba desesperada. Pasé el resto del día preparándome. Saqué mis viejos certificados de enfermería, contacté con antiguos colegas para pedir referencias e intenté pensar qué ropa ponerme para una entrevista de trabajo que nunca pensé que necesitaría. A la tarde siguiente conduje mi Honda de 15 años por una sinuosa carretera costera que me mareó. Las casas se hacían más grandes y más separadas hasta que llegué a una verja de hierro con intercomunicador. Elena Morrison para el señor Cross, dije por el altavoz. Las verjas se abrieron silenciosamente. El camino de entrada era más largo que la mayoría de las manzanas de la ciudad, bordeado de palmeras que probablemente costaban más que mi coche. Cuando la casa apareció a la vista, me quedé sin aliento. No era solo una casa. Era una mansión. Vidrio y acero modernos que parecían sacados de una revista. Aparqué junto a una fuente que bien podría haber abastecido de agua a un pequeño pueblo y caminé hasta la puerta principal con las piernas como gelatina. La mujer que abrió tenía unos 30 años, vestía impecablemente y tenía una sonrisa que nunca se le escapaba. Señora Morrison, soy Sara. Pase, por favor. El vestíbulo tenía un techo de 2 pisos y obras de arte que parecían tan caras que podrían comprar un país pequeño. Todo estaba impecable, aséptico, casi como un museo en lugar de una casa. Señor Cross te espera en su oficina, dijo Sara, con sus tacones resonando en el suelo de mármol. Un par de cosas antes de conocerlo. Valora la privacidad por encima de todo. Ha tenido varios cuidadores últimamente y francamente ha perdido la paciencia con ciertos tipos. ¿Qué tipos? Se detuvo ante unas puertas dobles. Mujeres jóvenes que ven signos de dólar en lugar de un ser humano. Por eso pidió específicamente a alguien más maduro. No tenía ni idea de que esto era solo el principio. La oficina era como todo lo demás en la casa, intimidante y cara, estanterías enormes, un escritorio que bien podría haber servido de pista de aterrizaje y ventanas con vistas al Océano Pacífico. Pero fue el hombre detrás del escritorio quien me hizo olvidarme de respirar por un instante. Alexander Cross no era nada de lo que esperaba. Sí, estaba en silla de ruedas, pero ahí se acabaron mis suposiciones. Tenía unos 45 años, el pelo oscuro, que empezaba a mostrar canas en las sienes, y unos ojos marrones intensos que parecían ver a través de ti. Llevaba una camisa informal que probablemente costaba más que mi presupuesto mensual para la compra, pero de alguna manera lo hacía parecer espontáneo. Señora Morrison, dijo con voz profunda y sorprendentemente cálida. Por favor, siéntese. Me senté en la silla frente a su escritorio, intentando no inquietarme. Gracias por recibirme, señor Cross. Dígame por qué quiere este trabajo. Directo.
Nada de charlas intrascendentes. Lo agradecería. De verdad, porque lo necesito. Mi esposo falleció hace poco y descubrí que no tengo tanta estabilidad económica como pensaba. No tenía sentido mentirle a alguien que probablemente tenía más abogados que zapatos. Algo cambió en su expresión. Lamento su pérdida. Debió ser difícil. Lo fue. Pero soy un superviviente, señor Cross. He cuidado de personas toda mi vida. Como enfermera, como esposa, como hija que cuida a sus padres ancianos. Es lo que hago. Se reclinó en su silla de ruedas observándome. Voy a ser sincera, señora Morrison. He tenido 4 cuidadores en los últimos 6 meses. Todos empezaron siendo profesionales, competentes y cariñosos, y todos terminaron viéndome como una ayuda social o un vale de comida. ¿Cuál se supone que soy? Eso lo sorprendió. Lo vi en sus ojos. Disculpa. Me estás probando, ¿verdad? A ver si reacciono primero a tu dinero o a tu condición. Entonces, ¿qué reacción me da el trabajo? Por primera vez desde que entré, sonrió. Le transformó la cara por completo. Ninguna de las dos. Quiero a alguien que vea a la persona. Entonces tienes suerte porque eso es todo lo que he visto al mirar a alguien. Hablamos durante 30 minutos más. Me explicó que había quedado paralizado de cintura para abajo en un accidente de coche hacía 3 años. Que había amasado su fortuna creando software de ciberseguridad a los 20 y tantos, y que luego se expandió a diversas inversiones tecnológicas. Que ahora trabajaba desde casa, dirigiendo sus empresas a distancia, y necesitaba a alguien que pudiera encargarse de la atención médica básica, preparar comidas y que no lo tratara como a un inválido. El salario es de $5.000 al mes, más alojamiento y comida, dijo finalmente. Suite propia, privacidad total cuando no está de servicio. ¿Le interesa? $5.000. Intenté disimular mi sorpresa. Es muy generoso. Pago bien por lealtad y competencia. ¿Cuándo puedes empezar? Inmediatamente. Mientras conducía de vuelta por ese ridículo camino de entrada, sonó mi teléfono. Número desconocido. Hola, Elena. La voz me sonaba, pero no pude ubicarla al instante. Sí, soy Camila. ¿Dónde vives ahora? Se me encogió el estómago. ¿Cómo había conseguido mi número de móvil? Había olvidado que se lo había dado al antiguo agente de seguros de su padre hacía semanas. ¿Por qué? Solo quería asegurarme de que estuvieras bien. Te fuiste tan de repente y he estado preocupada. ¿Preocupada? Claro. La misma mujer que me había dado 30 días para irme de casa de repente se preocupó por mi bienestar. Estoy bien, Camila. ¿Necesitas algo? ¿No puedo ir a ver a mi madrastra? Algo en su tono me puso los pelos de punta. Dulce, preocupada, completamente falsa. Era la misma mujer que me había llamado una carga y contaba los días para mi partida. Tengo que irme, dije. Elena, espera. Colgué y me arrepentí al instante de haber contestado. ¿Cómo había conseguido ese número? Y lo que era más importante, ¿por qué de repente se interesaba por mi paradero? Pero descarté ese pensamiento. Tenía cosas más importantes de las que preocuparme, como el hecho de que acababa de conseguir un trabajo que parecía demasiado bueno para ser verdad, trabajando para un hombre que o era la respuesta a mis plegarias o estaba a punto de convertirse en mi peor error. Al entrar al estacionamiento del motel de estancias prolongadas que había llamado mi hogar, no podía quitarme de la cabeza la sensación de que mi vida estaba a punto de cambiar de maneras inimaginables. Y sinceramente, después del mes que había tenido, estaba lista para cualquier cosa. Fue entonces cuando me di cuenta de que me había equivocado en todo. Mudarme a la mansión de Alexander fue como entrar en un mundo diferente. Mi suite era más grande que la mayoría de los apartamentos, con dormitorio, sala de estar y baño privado con más mármol que un palacio romano. Sara me hizo el recorrido mientras Alexander trabajaba en su oficina. El desayuno es a las 8, el almuerzo al mediodía y la cena a las 7, explicó con la voz tan nítida como su atuendo perfecto. Al señor Cross le gusta la rutina. Te dirá cuáles son sus necesidades médicas, pero sinceramente son mínimas. El accidente le afectó las piernas, no su independencia.
Pasamos una piscina que parecía de resort y un gimnasio que hacía que mi antiguo centro comunitario pareciera un armario. ¿Cuánto tiempo llevas trabajando para él?, pregunté. 3 años. Desde justo después de su accidente. Algo en su tono sugería que había una historia detrás, pero no entró en detalles. Esa noche llamé a la puerta de la oficina de Alexander. Pasa, me dijo. Estaba en su escritorio rodeado de múltiples monitores de computadora que mostraban tablas y gráficos que bien podrían haber sido jeroglíficos para mí. ¿Cómo te estás adaptando, Elena? Bien, gracias. Me preguntaba si podríamos repasar tu rutina diaria, tus medicamentos, ese tipo de cosas. Giró su silla para mirarme. Nada de medicamentos. Hago fisioterapia 3 veces por semana. Aquí viene un terapeuta. Si no, solo necesito a alguien cerca en caso de emergencia y para ayudar con cosas que requieran alcanzar estantes altos. Sonreí. Mido 1,62 metros. No estoy seguro de ser la solución para los estantes altos. Tienes razón. Señaló una silla. Siéntate un minuto. Me senté notando que parecía más relajado que durante nuestra entrevista. ¿Puedo preguntarte algo? Rayos. ¿Por qué específicamente un cuidador mayor? La mayoría de la gente quiere ayuda joven y enérgica, su rostro se ensombreció. Porque las mujeres jóvenes ven a un hombre rico en silla de ruedas y piensan en qué triste o qué conveniente. Las tristes quieren arreglarme. Las convenientes quieren casarse conmigo y las mujeres mayores ya pasaron la edad en la que necesitan un hombre que las defina. Normalmente estaba reflexionando sobre eso cuando Sara apareció en la puerta. El señor Cross, los archivos que pediste sobre los cuidadores anteriores. Cuidadores anteriores. Algo en la forma en que lo dijo me puso los nervios de punta. Gracias, Sara. Déjalos en el escritorio. Después de que Sara se fuera, no pude evitarlo. 4 cuidadores en 6 meses parece mucho. Alexander apretó la mandíbula. Lo es. ¿Qué les pasó? La primera decidió que necesitaba que me rescataran de mi depresión y siguió insistiendo en una terapia que no quería. La segunda estaba más interesada en mi vendedora de vinos que en mi bienestar. La tercera pensó que podría seducirme para que me incluyera en mi testamento. Y la cuarta, María se fue de repente, dijo que no podía continuar, pero sospeché que había algo más. Más tarde descubrí que me había estado haciendo demasiadas preguntas sobre mis finanzas y mi rutina diaria. Me pareció extraño. ¿Pasó algo? Pensé que era diferente. Profesional, competente, amable. Desarrollamos lo que creí una amistad. Entonces una mañana, me desperté y ella ya no estaba. Dejó una nota diciendo que no podía continuar. Había algo que no me decía. Lo presentía. Pero antes de que pudiera hacer más preguntas, sonó mi teléfono. Número desconocido otra vez. Disculpa, le dije a Alexander, saliendo al pasillo. Hola, Elena. Menos mal. He estado intentando contactarte. Camila otra vez. ¿Cómo conseguiste este número? Eso no importa. ¿Dónde te alojas? Pasé por varios moteles, pero me buscas. Se me heló la sangre. ¿Por qué? Porque cometí un error. Bueno. Estaba de luto y dije cosas que no quería decir. Quiero arreglarlo. Claro. La mujer que contaba los días para quedarme sin hogar de repente quiso arreglar las cosas. Camila, estoy bien. Tengo trabajo. Tengo un lugar donde vivir. No tienes que preocuparte por mí. ¿Un trabajo? ¿Dónde? ¿Haciendo qué? La urgencia en su voz hizo sonar todas mis alarmas. ¿Por qué importa? Porque eres familia, Elena. A pesar de todo, eres la única familia que me queda. ¿Familia? De la mujer que me dijo que nunca fui realmente familia. Tengo que irme. Dije, Elena, espera. ¿Podemos tomar un café? Tengo algo importante que contarte sobre la herencia de papá. Algo que debería haber mencionado antes. Se me cortó la sangre. ¿Y la herencia? No por teléfono. Podemos vernos mañana.
En ese pequeño café de Sunset donde solían ir papá y tú. Acepté aunque no me lo pidiera. Después de colgar, me quedé en el pasillo intentando procesar lo que acababa de pasar. Primero Camila me buscaba en el motel. Luego de repente quiso hacer las paces. Y ahora había algo sobre la herencia de mi esposo que no me había contado. Cuando volví a la oficina de Alexander, me miró a la cara y frunció el ceño. ¿Todo bien? No estoy segura. Me senté pesadamente. Señor Cross, ¿puedo hacerle una pregunta personal? Alexander. Y sí. Cuando revisan los antecedentes de sus empleados, ¿qué tan minuciosos son? Su expresión se tornó seria. Muy minuciosos. ¿Por qué? Porque creo que estoy a punto de descubrir que alguien en quien confiaba me ha estado mintiendo sobre algo más que mi situación vital. No sabía que era solo la punta del iceberg. A la mañana siguiente me paré frente a mi armario, el armario de la suite de invitados de Alexander, intentando decidir qué ponerme para encontrarme con alguien que me había echado de casa, pero que ahora afirmaba tener información importante sobre el patrimonio de mi difunto esposo. Vestirme con ropa informal de negocios parecía apropiado para una posible traición. Encontré a Alexander en el gimnasio de su casa, entrenando en una máquina de pesas modificada que parecía más cara que mi coche. Llevaba una camiseta sin mangas y me sorprendió lo musculosos que estaban sus brazos y hombros. Al parecer, perder el uso de las piernas no significaba renunciar al ejercicio. Buenos días, dije intentando no mirarlo fijamente. Buenos días. Parece que no dormiste bien. Yo tampoco. Sigo pensando en esta reunión con mi hijastra. Mencionó algo sobre el patrimonio de mi esposo que debería haberme dicho antes. Alexander se detuvo a mitad del informe y me miró con seriedad. Elena, encargaste a un abogado que revisara el testamento y los documentos del patrimonio de tu esposo. Sentí que me ardían las mejillas. No confié en Camila para que se encargara de todo. Dijo que todo era sencillo. Nunca confíes asuntos legales a la familia a menos que sean tus abogados. Dijo sin rodeos. ¿Quieres que le pida a mi abogado que lo revise? No podría pedírtelo. No me lo estás pidiendo. Te lo estoy ofreciendo. Y después de 30 años en el negocio, he aprendido que cuando alguien de repente quiere arreglar las cosas, suele ser porque lo han pillado haciendo algo mal. Una hora después me senté frente a Camila en el pequeño café donde mi esposo y yo solíamos compartir. Brunch dominical. Parecía nerviosa, jugueteando con su taza de café y mirando su teléfono constantemente. «¿Te ves bien?», dijo cuando me senté. «Me preocupaba que tuvieras problemas». «Estoy bien». «¿Dónde te alojas?» «Intenté encontrarte antes para disculparme, pero Camila, dijiste que tenías algo que contarme sobre la herencia de tu padre». Respiró hondo. «Cierto. El problema es que había un seguro de vida». Encontré los papeles mientras revisaba los archivos de papá. Se me encogió el estómago. ¿Qué clase de seguro de vida? Uno enorme. $300,000. No me miraba a los ojos si tú eras el beneficiario. Pero ahí está la cosa. La compañía de seguros envió los papeles a la casa y puede que me haya demorado en enviártelos. La miré fijamente. Fui beneficiario de una póliza de seguro de vida de $300,000 y me lo estás contando ahora. Iba a decírtelo, pero te enojaste tanto por lo de la casa que pensé que sería mejor esperar a que estuvieras más acomodado. ¿Creías que sería mejor? Me levanté tan rápido que mi silla rozó el suelo. Camila, he estado viviendo en un motel de larga estancia. He estado solicitando trabajo en supermercados y tú tienes $300,000 que me pertenecen. Elena, por favor, siéntate. La gente me mira fijamente. Me senté, pero solo porque temía que mis piernas no me sostuvieran. ¿Dónde está ese dinero ahora? Está en proceso de sucesión. Estas cosas llevan tiempo. ¿Cuánto tiempo? El abogado dijo 6 meses, quizá más. Pero Elena, he estado pensando. Quizás podríamos llegar a un acuerdo mientras tanto. Y ahí estaba. El verdadero motivo de esta reunión. ¿Qué clase de acuerdo? Bueno, ahora trabajas, ¿verdad?
Dijiste que tienes trabajo, así que quizá no necesites todo el dinero ahora mismo. Quizás podríamos dividirlo. Como papá me dejó la casa y todos los gastos que conlleva, me quedé mirando a esta mujer que un minuto me llamaba familia y al siguiente intentaba robarme. ¿Quieres dividir la herencia de tu padre? ¿De nuestro padre? Corrigió rápidamente. Bueno, era tu esposo, pero fue mi padre durante 35 años. Y sinceramente, Elena, 300,000 es mucho dinero para alguien de tu edad. ¿Qué vas a hacer con todo eso? ¿Qué iba a hacer yo? Quizás no preocuparme por morir sin hogar y sin Blanca. Quizás tener algo de seguridad por primera vez desde que falleció mi esposo. Quizás no me sintiera como un caso de caridad. Pero no dije nada de eso. En cambio, saqué mi teléfono y llamé al número que Alexander me había dado. Robertson y Asociados. Contestó una voz nítida. Soy Elena Morrison. El señor Cross me pidió que llamara para revisar unos documentos de sucesión. Por supuesto, la señora Morrison, ¿puedes venir esta tarde a las 3? Allí estaré. Colgué y miré a Camila, que se había puesto pálida. Elena, ¿qué haces? Estoy buscando un abogado. Parece que debería haberlo hecho hace meses. No necesitas un abogado. Esto es un asunto de familia. No, Camila. Esto es un asunto de negocios. Y de ahora en adelante así es exactamente como lo voy a tratar. La dejé ahí sentada y conduje de vuelta a Malibú, temblando de ira y algo más que no pude identificar. Cuando entré a la oficina de Alexander, me miró a la cara y cerró su portátil. ¿Tan malo? Peor aún, tiene una póliza de seguro de vida de $300,000 que me ha estado ocultando. Quiere dividirlo porque, y cito textualmente, 300.000 es mucho dinero para alguien de mi edad. La expresión de Alexander se ensombreció. ¿Te ha estado robando? Al parecer, tu abogado puede verme a las 3. Bien. Elena, necesito decirte algo más. Algo en su tono me hizo sentarme. ¿Qué? Hice que mi equipo de seguridad hiciera una investigación preliminar sobre tu hijastra después de que la mencionaras ayer. Mi corazón empezó a latir con fuerza. ¿Qué tipo de investigación? Registros públicos básicos. Expedientes judiciales, informes crediticios de dominio público. Lo que encontré fue tan preocupante que ordené una investigación más profunda. La situación empezó a dar vueltas. Está en la ruina. Peor que en la ruina. Está desesperada. Y la gente desesperada hace cosas desesperadas. Pensé en cómo me había preguntado dónde me alojaba, en cómo había intentado encontrarme en un motel. Alexander, ¿y si no solo intentaba disculparse? ¿Y si intentaba averiguar mi situación porque, como quiere saber si encontraste otra fuente de ingresos, él liquidó a alguien a quien ella podría tener como blanco? Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba equivocada en todo lo que creía saber sobre mi hijastra. Pero lo que descubrí después haría que su traición anterior pareciera un gesto de bondad. Todavía estaba procesando la noticia de las deudas de Camila cuando oí un portazo en la entrada. Alexander y yo miramos hacia la ventana. ¿Esperas a alguien?, preguntó. No, pero ya se me revolvía el estómago porque reconocí ese ruido de motor. Mi marido siempre decía que el BMW de Camila necesitaba una puesta a punto. Sara apareció en la puerta con cara de nerviosismo. Señor Cross, hay una mujer aquí que dice ser la hija de la señora Morrison. Dice que es urgente. Hijastra. Corregí automáticamente. Y nunca es urgente con Camila a menos que se trate de dinero. Alexander me observó la cara. ¿Quieres que la escolte fuera de la propiedad? Por un momento estuve tentado, pero luego me venció la curiosidad. No, a ver qué quiere. 5 minutos después, Camila entró en la oficina de Alexander y vi cómo su rostro cambiaba al ver el entorno. Sus ojos se abrieron de par en par, contemplando los muebles caros, la pared de premios, la vista al mar. Entonces vio a Alexander, y juro que casi podía ver los dólares apareciendo en sus pupilas. Elena, siento mucho molestarte en el trabajo, pero estaba muy preocupada cuando saliste del café. Te seguí parte del camino y te vi girar hacia Malibú. Luego encontré esta dirección a través de tu buscador de empleo. Se detuvo a media frase, mirando a Alexander.
Soy Camila Stevens, la hijastra de Elena. Alexander asintió cortésmente. Alexander Cross. Observé a Camila procesar el nombre. Su expresión de falsa preocupación se transformó en una calculadora. Cross como en Cross Technologies, entre otras cosas. Ahora sabía exactamente quién era. Lo noté en la forma en que de repente se irguió, se alisó el pelo y esbozó esa sonrisa que solía usarle a su padre cuando quería algo caro. Elena, no me dijiste que trabajabas para alguien tan importante. Le lanzó a Alexander una mirada que se suponía encantadora y que pareció depredadora. No preguntaste dónde trabajaba, respondí. Estabas demasiado ocupada intentando dividir mi herencia. Las mejillas de Camila se sonrojaron. Elena, por favor. Somos familia. No podemos hablar de asuntos privados en privado. En realidad, dijo Alexander con suavidad, debería darles un poco de espacio, señoras. Elena, estaré en la piscina si necesitas algo. En cuanto se fue, Camila prácticamente dio saltos. Elena, Dios mío. ¿Sabes quién es? Mi jefe. Tiene una fortuna de casi $3.000 millones. Lo busqué durante el viaje. Es uno de los hombres menores de 50 años más ricos de California. ¿Y trabajas como su cuidadora? Perfecto. Sentí un escalofrío en el pecho. ¿Perfecto para qué? Camila se sentó en la silla de Alexander como si fuera la dueña del lugar. Elena, piensa en esta oportunidad. Estás viviendo en su casa, cuidándolo, ganándote su confianza. Un hombre así, aislado, dependiente de los demás, probablemente se sienta solo. Camila, para ahí. No, escúchame. Eres una mujer atractiva para tu edad. Eres amable, cariñosa, disponible, y él es un hombre adinerado que probablemente esté vulnerable después de su accidente. Esto podría resolver nuestros problemas. La miré fijamente. Ambos son problemas. Bueno, tú necesitas seguridad financiera y yo necesito salir de esta situación de deudas. Si tan solo pudieras, no sé, acercarte a él. Hacerte indispensable. Hombres así suelen casarse con sus cuidadores. La habitación quedó en silencio, salvo por el sonido de la sangre que me ahogaba en los oídos. ¿Quieres que seduzca a Alexander Cross por su dinero? Quiero que asegures tu futuro y que tal vez recuerdes quién es tu familia cuando lo hagas. Me puse de pie lentamente. Sal de aquí, Elena. Sal de esta casa ahora mismo o llamaré a seguridad. Estás siendo ridícula. Estoy intentando ayudarte. No intentas usarme igual que usaste el amor de tu padre para manipularlo. Igual que usaste mi dolor para robarme, y ahora quieres convertirme en una especie de estafadora. La máscara de Camila finalmente se cayó por completo. Bien, sé estúpido, sigue siendo pobre, pero no vengas a llorar cuando te des cuenta de que desperdiciaste la oportunidad de tu vida. No lo haré porque por fin entiendo qué clase de persona eres en realidad. Después de que se fuera, me senté en la oficina de Alexander, temblando, no solo de ira, sino de darme cuenta de lo cerca que estuve de perder algo más que mi casa y mi dinero. Casi perdí mi integridad. Cuando Alexander regresó 20 minutos después, con el pelo aún húmedo por la piscina. Me miró a la cara y cerró la puerta tras él. ¿Qué quería? No podía mirarlo directamente. Quería que te sedujera por tu dinero para que ambos pudiéramos beneficiarnos de tu riqueza. Esperaba sorpresa, ira o disgusto. En cambio, Alexander asintió con tristeza. Eso era lo que temía. ¿Lo sabías? Sospeché. Elena, necesito contarte algo sobre María, mi última cuidadora. ¿Recuerdas que dije que se fue de repente? Esa no era toda la verdad. Descubrí que hacía preguntas sospechosas sobre mis finanzas y mi rutina. Cuando la confronté, se rindió de inmediato. ¿Por qué? Porque descubrí que le estaba dando información sobre mi rutina diaria, mis finanzas y mi vida personal a alguien que planeaba chantajearme, alguien que estaba muy interesado en mi situación sentimental y en lo aislado que estaba. Se me heló la sangre. ¿Quién? Nunca lo supimos. Pero quienquiera que fuera, había investigado a hombres ricos y vulnerables. María era solo la fuente interna. Pensé en las preguntas de Camila sobre dónde me alojaba, su repentino interés en mi bienestar, su reacción calculada al ver la riqueza de Alexander.
Alexander, creo que mi hijastra podría ser más peligrosa de lo que pensábamos. Fue entonces cuando sonó mi teléfono. Número desconocido. Miré a Alexander y asintió. Respondí, Elena, soy yo otra vez. Creo que necesitamos hablar de nuevo. Pero lo que descubrí después me hizo darme cuenta de que la visita de Camila era solo el principio. A la mañana siguiente me desperté con 17 llamadas perdidas de Camila. 17 antes de las 8 de la mañana. Eso es desesperación o locura. Y con mi hijastra, la verdad es que podrían ser ambas cosas. Alexander ya estaba en su oficina cuando le llevé el café. ¿Tuviste una mala noche?, preguntó, al ver mi expresión. Camila llamó 17 veces. Empiezo a pensar que se ha vuelto loca o que se ha dado cuenta de que está perdiendo el control de la situación. Señaló la pantalla de su ordenador. Mis investigadores enviaron una actualización. ¿Quieres oír algo interesante? Me senté preparándome. Dame. Tu hijastra ha estado investigando en Internet a hombres ricos y discapacitados. Los registros públicos muestran que ha estado buscando información en registros de propiedad, expedientes judiciales y redes sociales sobre hombres en situaciones similares a la mía. Se me revolvió el estómago. Ha estado buscando. Es más, ha estado planeando. Elena, creo que te has topado con algo más grande que la avaricia familiar. Mi equipo encontró registros públicos que sugieren que ha tenido problemas financieros durante años y que ha estado involucrada en disputas legales con otras personas mayores. Antes de que pudiera responder, Sara llamó a la puerta. Señor Cross, la señorita Stevens está aquí otra vez. Dice que Elena dejó algo importante en el café ayer. Alexander y yo intercambiamos miradas. No dejé nada, dije. ¿Debería pedirle a seguridad que la escolte fuera de la propiedad? No, dijo Alexander lentamente. Veamos qué busca realmente. Pero Elena, quiero que tengas cuidado. No estés sola con ella. Camila esperaba en la sala con un vestido que costaba más que la hipoteca de la mayoría. Cuando me vio, su sonrisa era pura dientes y nada cálida. Elena, ahí estás. ¿Olvidaste esto ayer? Levantó un pequeño paquete envuelto. No olvidé nada porque no traje nada. Ah, pero tú sí. Es un regalo mío para ti. Una disculpa por todo lo sucedido. En contra de mi buen juicio, tomé el paquete. Dentro había una pulsera de plata que parecía cara y completamente distinta a todo lo que Camila me había regalado. Es preciosa, dije con cuidado. Pero no puedo aceptarlo. Claro que sí. Somos familia. Miró a su alrededor con ojos calculadores. ¡Qué sitio tan especial! Debes de estar muy cómoda aquí. Tengo un trabajo, Camila. Eso es todo. Ah, seguro que solo es un trabajo. Su tono sugería que pensaba lo contrario. Pero Elena, podemos hablar en privado sobre el patrimonio de papá. Hay algunas complicaciones que necesito discutir contigo. Me sonaron todas las alarmas. ¿Qué tipo de complicaciones? Legales. La compañía de seguros está preguntando sobre nuestra relación, sobre si influiste en las decisiones de papá hacia el final. Creen que pudo haber habido maltrato a ancianos. Esas palabras me golpearon como un puñetazo. ¿De qué hablas? Intento protegerte, pero quieren investigar. A menos que podamos demostrarles que ahora tienes estabilidad financiera, que no necesitas el dinero del seguro de papá. Dejó que la insinuación quedara en el aire. Fue entonces cuando me di cuenta de lo que realmente estaba haciendo. No solo intentaba robarme la herencia. Intentaba chantajearme para que comprometiera a Alexander. ¿Qué harías si alguien amenazara con destruir tu reputación para conseguir lo que quiere? Porque eso es precisamente lo que hacía mi hijastra. Le conté a Alexander sobre la amenaza de Camila en cuanto se fue. Me escuchó sin interrumpir, su expresión se ensombrecía con cada palabra. Acusaciones de maltrato a ancianos, dijo finalmente. Intenta asustarte para que renuncies a tu herencia voluntariamente. ¿Puede hacerlo? ¿De verdad puede obligar a la aseguradora a investigarme? Puede intentar sembrar dudas. Pero Elena, tú no maltrataste a nadie. Amabas a tu marido y cualquiera que los conociera podría dar fe de ello.
Pero luchar me costaría dinero que no tengo. No estás sola en esto. Alexander acercó su silla de ruedas a donde yo estaba sentada. Elena, necesito decirte algo. Estas últimas semanas, tenerte aquí, lo ha cambiado todo para mí. Mi corazón empezó a latir más rápido. Alexander, sé que es un mal momento con todo lo que está pasando con Camila, pero ya no puedo fingir que esto es solo una relación de empleador-empleado. Lo miré a los ojos marrones y vi algo que no esperaba volver a ver en mi vida. Alguien que me veía no como una carga, ni como un objetivo, ni como un medio para un fin, sino como una mujer que valía la pena cuidar. Siento lo mismo, admití. Pero Alexander, si Camila se entera de lo nuestro, lo usará en nuestra contra. Que lo intente. He lidiado con gente que quiere usarme por dinero toda mi vida adulta. No es la primera ni será la última. Esa tarde, mientras Alexander estaba en una videoconferencia, decidí llamar directamente a la compañía de seguros por si Camila estaba difundiendo mentiras sobre mí. Quería hablar con el departamento de reclamaciones de Meridian Life Insurance. Soy Elena Morrison. Llamo por una póliza de mi difunto esposo, Robert Morrison. Ah, sí, señora. Morrison. Hemos estado intentando contactarte. Recibimos correspondencia preocupante sobre tu reclamación. Me heló la sangre. ¿Qué tipo de correspondencia? De un familiar que cuestiona si deberías ser la beneficiaria. Alegan que podrías haber coaccionado a tu esposo para que te nombrara. Eso es completamente falso. ¿Quién envió esta correspondencia? Una tal Camila Stevens. Dice ser la hija de su esposo y tiene pruebas de manipulación. Respiré hondo. Señora, necesito que sepa que la señora Stevens tiene serios problemas financieros y está intentando robarme mi herencia. Mi esposo me nombró beneficiaria por voluntad propia. Señora Morrison, entiendo que esto es difícil, pero debemos investigar cualquier acusación de fraude. Sin embargo, le puedo asegurar que ya hemos visto este tipo de disputas familiares. Si puede proporcionar referencias personales y documentación de su matrimonio, deberíamos poder resolverlo rápidamente. Después de colgar, me sentí aliviada y furiosa a la vez. Aliviada de que la compañía de seguros pareciera razonable. Furiosa de que Camila hubiera cumplido su amenaza. Cuando Alexander terminó su llamada, le conté la conversación. Está empeorando, dijo con gravedad. Elena, mis investigadores han encontrado información preliminar sobre Camila que es preocupante. Aún no está completa, pero necesitas ver lo que tenemos hasta ahora. Me entregó una carpeta con varios documentos. Mientras leía, me temblaron las manos. Los registros públicos mostraban que Camila había estado involucrada en disputas legales con personas mayores en otros 2 estados. Disputas de propiedad, testamentos impugnados, acusaciones de manipulación. El patrón era inquietante. Alexander, ya lo había hecho antes, varias veces. Y Elena, también hay algo extraño en el momento de la muerte de la primera esposa de tu marido. Lo miré confundida. ¿Qué quieres decir? ¿Cuándo murió la primera esposa de tu marido? La habitación empezó a dar vueltas. Unos 5 años antes de conocerlo. Cáncer. Pero, ¿qué tiene eso que ver con? Mira la página 4. Pasé a la página y vi los registros financieros. Estos muestran que Camila recibió una gran suma de dinero de su padre justo después de la muerte de su primera esposa. El momento es sospechoso. Fue entonces cuando me di cuenta de que Camila podría ser mucho más peligrosa de lo que ninguno de los dos había imaginado. No pude dormir esa noche. No dejaba de pensar en la primera esposa de Robert, en cómo había muerto tan repentinamente, en cómo Camila había estado allí cuidando a su madrastra durante esas últimas semanas. Alexander me encontró en la cocina a las 3 de la madrugada, mirando una taza de café frío. ¿Tú tampoco puedes dormir?, preguntó. Sigo preguntándome si me casé con un viudo o si me casé con un hombre cuya hija lo enviudó. Alexander se inclinó sobre la mesa y me tomó la mano. Elena, todavía no sabemos nada con certeza, pero el momento, Alexander. Camila también tenía problemas económicos hace 5 años. Recuerdo que Robert mencionó que la había ayudado a salir de unos problemas legales justo cuando murió su primera esposa. Los investigadores lo están investigando, pero Elena, necesita saber algo más.
Encontraron pruebas de que Camila te ha estado vigilando durante meses, incluso antes de que muriera tu esposo. Lo miré fijamente. ¿Qué clase de pruebas? Los registros de tarjetas de crédito muestran que contrató a un investigador privado para que los siguiera a ti y a tu esposo el año pasado. Documentaba sus rutinas, su relación, probablemente buscando maneras de impugnar legalmente su matrimonio. Empezaba a comprender la magnitud de los planes de Camila. No era dolor ni avaricia. Era una estrategia calculada a largo plazo para eliminar a cualquiera que se interpusiera entre ella y el dinero de su padre. Alexander, ¿y si también planea hacerme algo? Eso no va a pasar. Y Elena, he estado pensando. Deberíamos llevar esta información a las autoridades. Que decidan si hay suficiente para una investigación de verdad. No lo entiendes. No va a intentar nada drástico. Va a arruinar mi reputación. Me hará quedar como una cazafortunas que te manipuló, igual que ella afirma que yo manipulé a su padre. Fue entonces cuando mi teléfono volvió a sonar. A ver si lo adivino, dijo Alexander secamente. Camila. Miré el identificador de llamadas. Número desconocido. En realidad no. Es otra persona. Elena Morrison. La voz era oficial. Profesional. Sí, soy el detective Rodríguez del Departamento de Policía de Santa Mónica. Entiendo que podría tener información sobre Camila Stevens. Nos gustaría hablar con usted sobre algunas quejas que hemos recibido. Se me paró el corazón. ¿Está bien? Está bien, señora, pero hemos recibido varias quejas sobre su comportamiento y entendemos que usted podría tener información relevante. Miré a Alexander, que ya estaba buscando su teléfono. ¿Qué tipo de quejas? Manipulación financiera, acoso, reclamaciones de seguros fraudulentas. Estamos tratando de determinar si hay pruebas suficientes para abrir una investigación formal. Después de colgar, Alexander ya estaba hablando con alguien. Sí, necesito a Robert Chen en mi oficina mañana a primera hora. No, no me importa si está con otro cliente. Es una emergencia. ¿Quién es Robert Chen? El mejor abogado penalista de California. Elena, no vas a hablar con la policía sin representación. Alexander, no he hecho nada malo. Tampoco lo hicieron las 3 últimas personas mayores a las que Camila atacó, pero todas acabaron pareciendo culpables hasta que la atraparon. A la mañana siguiente, sentada en la comisaría con el señor Chen a mi lado, me enteré de cuántas personas habían presentado historias similares sobre Camila. Señora Morrison, el detective Rodríguez dijo, su hijastra parece tener un patrón de atacar a familiares y conocidos vulnerables. Hemos recibido denuncias de personas en 3 estados diferentes. ¿Pero se trata de delitos reales o simplemente de disputas familiares? Eso es lo que intentamos determinar. Algunas de las acusaciones son tan graves que estamos considerando abrir una investigación formal. El señor Chen se inclinó hacia adelante. Detective, ¿qué está investigando exactamente? Posible fraude, manipulación de ancianos y acoso. Aún no hay nada probado, pero el patrón es tan preocupante que queremos documentarlo todo adecuadamente. 3 muertes, 3 familias destruidas y casi me convertí en el número 4. Lo que descubrí después me haría comprender la suerte que tenía de estar vivo. Los siguientes días transcurrieron entre interrogatorios policiales, reuniones legales y la surrealista experiencia de ver cómo arrestaban a mi hijastra en el noticiero de la noche. Mujer de la zona arrestada por fraude, anunció el presentador mientras la foto policial de Camila llenaba la pantalla. Camila Stevens está acusada de acoso y de presentar reclamaciones de seguro fraudulentas. Alexander silenció la tele. ¿Cómo lo llevas? Siento como si hubiera estado viviendo en la vida de otra persona. Hace un mes, era una viuda sin hogar. Ahora, al parecer, soy testigo en una investigación criminal. La compañía de seguros llamó, dijo Alexander con suavidad. Van a liberar el seguro de vida de tu marido inmediatamente. La investigación policial los convenció de que las acusaciones de Camila eran maliciosas. $300.000. Seguridad financiera por primera vez en meses. Pero por alguna razón, parecía menos importante que hace una semana. Alexander, necesito preguntarte algo. Lo que sea.
Cuando todo esto termine, cuando Camila esté en prisión y la atención mediática se calme, ¿qué será de nosotros? Parecía confundido. ¿Qué quieres decir? O sea, me contrataste como cuidador. Ahora me estás protegiendo de una investigación criminal y pagando abogados que nunca podría pagar. En algún momento la gente dirá, te manipulé. Igual que Camila afirmó que manipulé a su padre. Alexander movió su silla de ruedas hasta que estuvo justo frente a mí. Elena, ¿crees que me manipulaste? No. ¿Crees que soy tan débil mental que no distingo entre sentimientos genuinos y manipulación? No. Pero entonces deja de preocuparte por el que dirán. He pasado 3 años en esta casa sin confiar en nadie, convencida de que mi accidente me hizo vulnerable a quienes querían usarme. No viste a un multimillonario discapacitado. Viste a un hombre que necesitaba a alguien que se preocupara por él como persona. Alexander, cásate conmigo. Las palabras quedaron flotando en el aire entre nosotros. ¿Qué? Cásate conmigo. No porque necesites seguridad financiera ni porque yo necesite a alguien que te cuide. Cásate conmigo porque te amo y porque creo que tú también me amas. Antes de que pudiera responder, Sara irrumpió en la habitación. Señor Cross, lamento interrumpir, pero ha habido un cambio. ¿Qué clase de desarrollo? Camila Stevens pagó la fianza y está aquí. La oímos antes de verla gritarles a los guardias de seguridad afuera. Tengo derecho a ver a mi madrastra. Elena, tienes que ayudarme. Alexander agarró su teléfono. Seguridad, no la dejen entrar a la propiedad bajo ninguna circunstancia. Pero la voz de Camila se oía por las ventanas. Elena, sé que estás ahí. No puedes abandonar a tu familia sin más. Lo siento mucho, pero te necesito ahora. Parece desesperada. Dije que está desesperada. Elena, el fiscal le dijo a mi abogado que están preparando un caso en su contra. Va a llevar tiempo, pero creen tener suficientes pruebas para acusarla de fraude. ¿Cuánto tardará esto? ¿Meses? Quizás más. Pero Elena, eso no importa ahora. Lo que importa es que estás a salvo y que no volverás a esa vida. Vimos desde la ventana cómo llegaba la policía para arrestar a Camila por violar su orden de alejamiento. Mientras la subían a la patrulla, miró hacia la casa y gritó, «Esto no ha terminado, Elena. Te arrepentirás. Todo esto debería haber sido mío». Mientras el coche patrulla se alejaba, Alexander me tomó de la mano. Así que habló en voz baja sobre esa propuesta. Lo que dije a continuación cambiaría nuestras vidas para siempre. 6 meses después me paré frente al espejo del baño de nuestra habitación, porque había dicho que sí a la propuesta de Alexander, poniéndome unos pendientes para nuestra pequeña ceremonia de boda. Sonó el timbre seguido de la voz de Sara. Señora Morrison, llegan los invitados. Señora Morrison. En 2 horas, sería la señora Cross. A los 65 años, tenía una segunda oportunidad en el amor con un hombre que me veía como algo más que una simple cuidadora o una carga. El caso penal de Camila seguía su curso en los tribunales. Le habían denegado la libertad bajo fianza tras violar múltiples órdenes de alejamiento y estaba a la espera de juicio. Su abogado nos había contactado varias veces intentando negociar algún tipo de acuerdo con la fiscalía, pero nos negamos a contactarlo. Mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Elena, soy yo. Me dieron acceso al teléfono. Necesitamos hablar. Borré el mensaje sin leerlo 2 veces. La ceremonia fue perfecta. Pequeña, íntima, celebrada en el jardín de Alexander con vistas al océano. Mi hermana Marie voló desde Phoenix con algunos de los amigos y socios más cercanos de Alexander. Sin dramas, sin periodistas, sin familiares intentando robar nada. Durante la recepción, el teléfono de Alexander empezó a sonar. Lo miró y frunció el ceño. Número desconocido. No contestes, dije. Pero seguía sonando. Números diferentes, pero llamadas constantes. Finalmente Alexander apagó su teléfono. Probablemente eran periodistas. Estábamos cortando el pastel cuando Sara se acercó con aspecto incómodo. Señora Cross, disculpe la interrupción, pero llevamos recibiendo llamadas todo el día.
La misma persona usando el sistema telefónico de la cárcel. El identificador de llamadas muestra la cárcel del condado. Se me encogió el estómago. Camila, ¿debería llamar a la policía? No, le dije que podía hacer llamadas desde la cárcel, pero que no teníamos que contestarlas. Pero las llamadas no pararon. Continuaron durante toda la noche, durante nuestro fin de semana de luna de miel y la semana siguiente. La cárcel del condado permite a los reclusos usar el teléfono con cierta frecuencia, y Camila usaba cada minuto del suyo para llamarnos. Para cuando regresamos de nuestra luna de miel en el Valle de Napa, nuestro contestador automático había registrado 99 llamadas desde la cárcel del condado, todas de Camila. 99, dijo Alexander, revisando el registro de llamadas. Nos llamó 99 veces. El último mensaje de voz duró 20 minutos. Camila solloza, suplica, amenaza, suplica dinero para su defensa legal, para fondos del comisariato, para lo que sea. Elena, por favor. Eres la única familia que me queda. Sé que cometí errores, pero soy tu hijastra. No puedes abandonarme así como así. El defensor público apenas me habla. Por favor, haré lo que sea. Lo arreglaré. Solo por favor, ayúdame. Por favor, no dejes que me pudra aquí mientras espero el juicio. Elena, Elena, ¿estás ahí? Por favor, contesta. Por favor. Lo escuché entero y luego lo borré. ¿Te arrepientes?, preguntó Alexander, abrazándome por detrás. Miré el océano, la vida que había construido de la nada, al hombre que había visto más allá de mi edad y circunstancias para amarme como realmente era. Solo uno, dije. ¿Qué es eso? Me arrepiento de no haber bloqueado antes las llamadas al número 98 de la cárcel. Alexander se rió y me di cuenta de que por primera vez en mucho tiempo, estaba exactamente donde debía estar. Camila llevaba años planeando destruirme la vida y robarme todo. En cambio, me había guiado a una vida mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Aún faltaban meses para su juicio, pero no necesitaba un veredicto judicial para saber que ya se había hecho justicia. A veces el karma tiene sentido del humor, y a veces la mejor venganza es vivir bien. Muchas gracias por seguir el viaje de Elena. Me encantaría saber qué opinan. ¿Vieron la verdadera naturaleza de Camila desde el principio o les sorprendió lo profundas que eran sus maquinaciones? ¿Y qué les pareció que Elena encontrara el amor a los 65? Compartan su opinión en los comentarios. Leo todos los comentarios. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y compartir tu historia en los comentarios. Tu voz importa.